A finales del siglo XIX y principios del XX, en casi todos los países con un cierto grado de desarrollo, salen a la luz nuevas teorías científicas. Aparece la segunda revolución industrial y la burguesía se convierte en la nueva clase predominante. Son momentos convulsos y complejos, y como ha pasado en las distintas épocas, la transformación de la sociedad modifica a su vez las tendencias artísticas. El arte del siglo XX, influenciado por los movimientos artísticos del siglo anterior, dejará atrás lo antiguo para trabajar el presente mirando al futuro. En un mundo que cuestionaba la coherencia y los límites de lo racional y en el que convulsionaban el pensamiento filosófico y científico, surgen una serie de estilos artísticos que rompen de forma radical con los modelos establecidos hasta entonces. Además, no podemos olvidar que acontecimientos como las dos guerras mundiales y la Guerra Civil Española también influyeron en estas corrientes. Estas provocaron una reacción intelectual en contra de la sociedad de la época, lo que promovió el comienzo del estereotipo de un artista incomprendido, bohemio y comprometido con una serie de valores contrarios a todo el mundo. Todos estos movimientos son conocidos como el vanguardismo histórico y son considerados más una actitud ante el arte que una estética. El término vanguardista viene del francés avant-garde, un léxico militar que designa la primera línea que avanza en exploración y combate. En arte, significará ir por delante, innovar, experimentar y ejercer la libertad individual. Estos estilos artísticos renovadores, en general dogmáticos, se produjeron en Europa en las primeras décadas del siglo XX, desde donde se extendieron principalmente hacia América. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión, que se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. En arquitectura, se desecha la simetría para dar paso a la asimetría. En pintura, se rompe con las líneas, las formas, los colores neutros y la perspectiva. La idea vanguardista no fue ni mucho menos una tendencia unitaria, sino que estuvo formada por una gran cantidad de movimientos, los llamados ismos, cada uno de ellos con peculiaridades, intenciones y técnicas propias. Lo que tuvieron en común fue el deseo de crear un arte radicalmente nuevo, con una mayor libertad creativa, y que rompiese definitivamente con el realismo, espacio que ocuparía la fotografía que también irrumpía con fuerza. Por ello, podemos decir que en la primera mitad del siglo XX se produce una auténtica revolución de las artes plásticas, entre las que destacan la pintura y la arquitectura. Cronológicamente, deberíamos hacer mención al movimiento postimpresionista, que aunque se considera de la anterior etapa artística, dura hasta el año 1910. Los pintores de esta época, como Vincent van Gogh y Paul Gauguin, utilizaron colores vivos, una aplicación compacta de la pintura y pinceladas distinguibles, intentando dar más emoción y expresión a su pintura, configurando así una perfecta antesala al vanguardismo. El ansia de innovar, experimentar y ejercer la libertad individual provocan la aparición de diferentes estilos que formarán el conocido vanguardismo histórico. Para comentar alguno de estos movimientos, los ordenaremos en el tiempo para un mejor desarrollo. El primero en llegar fue el fauvismo, que alcanza su máxima difusión entre 1905 y 1907. Teniendo como maestros a Van Gogh y a Gauguin, este grupo heterogéneo plantea criterios revolucionarios. La esencia del grupo fue el uso arbitrario del color, a fin de definir la forma y expresar el sentimiento. Este término, que en francés significa fieras, surgió casi como una crítica y una forma de definir ciertas obras por su violencia cromática, sus agresivos contrastes y la simplicidad de su dibujo. La crítica de Louis Bochels, al definir esas pinturas, acabó convirtiéndose en la descripción de ese trabajo tan singular. Las creaciones seguían los instintos primarios y no se preocupaban demasiado por la técnica o la perfección de la obra.
Los artistas no buscaban imitar formalmente la naturaleza, y esta intención se demuestra en los colores usados, consiguiendo así una expresividad jamás vista. Los temas de las pinturas están relacionados con una vida simple y feliz. Se realizaban retratos, así como paisajes rurales y urbanos, pero raramente se hacía una crítica sociopolítica de la realidad. El mejor representante de esta vanguardia fue Henri Matisse, junto al que se alistarán una serie de pintores como Derain, Lamy, Marquet, Braque, Dufy y la presencia fugaz de Picasso. El atrevido e inigualable empleo del color de Matisse no supone un capricho momentáneo de este pintor, sino que responde a la necesidad de expresar de la mejor manera posible la esencia del motivo representado. Suele utilizar los tonos fuertes, colores puros y se separan unos de otros por gruesos trazos de color negro, que delimitan exageradamente las diferentes zonas cromáticas. El expresionismo es una corriente artística de raíz esencialmente nórdica, marcada por el romanticismo y el simbolismo, que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación objetiva de la realidad. Es un arte que revela el lado pesimista y dramático de la vida, generado por las circunstancias históricas del momento. Es por eso que no es de extrañar que se desarrollara sobre todo en Alemania, aunque sus ramificaciones posteriores hayan sido universales. El valor fundamental es la libertad individual de expresión, pero con un nexo común: representar las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna y de las impresiones que ésta despierta en el observador. Los colores son fuertes y puros, las formas retorcidas y la composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva. En este caso, forma, color y textura están al servicio de la transmisión de los estados de ánimo del autor. En el expresionismo, la personalidad y la vida del artista son inseparables de su obra. Figuras como Kandinsky, Chagall, Modigliani, Soutine y Vermeer en Europa y los americanos Orozco, Rivera y Siqueiros se adentrarán en la técnica expresionista. Mención especial requiere Edvard Munch. En sus obras utiliza temas dramáticos dominados por las ideas de muerte, enfermedad y ansiedad, junto con otros típicos de final del siglo XIX como la mujer fatal. Munch se interesó más por los sentimientos que por los objetos, rodeando sus figuras de referencias simbólicas como se advierte en su cuadro más popular y difundido, El grito. Curvas sinuosas, colorido arbitrario y violento, sensaciones de angustia y agobio, seres atormentados e inquietantes conforman esta pintura que nos muestra la esencia de este estilo, el pesimismo del hombre y su realidad. El cubismo es una tendencia artística cuya aparición en Francia hacia 1906 y su posterior desarrollo desencadenaron la primera revolución estética del siglo XX, proponiendo una nueva concepción del cuadro y de su relación con la realidad. Se caracteriza por abandonar el realismo tradicional y la concepción del espacio pictórico heredada del Renacimiento. La clave de ello fue olvidar el único plano frontal que el espectador puede contemplar en un cuadro y analizar la forma tridimensional que posee en la realidad. El pintor descomponía el objeto y lo volvía a componer, representando sus diferentes puntos de vista en imágenes geométricas. De este modo, conseguían superar a su rival representativo, la fotografía. No se trata de captar la realidad, sino de crear una imagen nueva que aporte más información incluso que la propia realidad. En el cubismo se niega la luz impresionista y se modula en tonos neutros y pardos. Hay un rechazo del movimiento. Ya no debe hallarse en el objeto, sino en el espectador que lo ve desde diferentes puntos de vista. Y se introduce una nueva técnica, el collage. En este estilo podemos reconocer a artistas como Braque, Gris, Glazes, Metzinger, Picabia y Leger.
pero una figura sobresale entre todos ellos. El español Pablo Picasso se convertirá en el máximo exponente del cubismo. Picasso representa ni más ni menos que toda la aventura del arte del siglo XX, pues su inmensa producción, su constante afán de renovación, su competitividad, su sentido antitradicional y a la vez devoto renovador de los modelos clásicos, hacen de él uno de los pintores paradigmáticos del siglo pasado, por lo que su trayectoria dista mucho de ser lineal o de ser una participación limitada a una de las tendencias de su tiempo. Nació en Málaga en el año 1881. Hijo de un profesor de dibujo, se trasladó pronto a La Coruña y Barcelona, ciudad en la que ingresó en la Escuela de Bellas Artes y cuyo ambiente intelectual influyó hondamente en su personalidad. Su primer viaje a París, en 1900, le marcaría fuertemente, pues de hecho acabó instalándose allí 3 años después. Allí empezó a desarrollar una pintura extraordinariamente humana, por tener como dominantes los tonos fríos y azulados. Es conocida como época azul. Hay en sus cuadros una mezcla de desesperación, melancolía y dignidad, que evidencian conexión con planteamientos expresivos de la época, como la vida o madre con niño enfermo. Entre 1904 y 1906, cambió la temática hacia temas de circo, alegres, líricos y delicados, y abre así su época rosa, como ejemplifica La familia de acróbatas, La familia de saltimbanquis o Mujer en camisa. Desde 1906, y con el afán de superar a Matisse, se inicia su ruptura con la tradición pictórica imitativa y es sustituida por un arte más conceptual, despreciando la realidad aparente. Es la llamada época negra, donde se reduce la intensidad del color al tiempo que se simplifican radicalmente las formas y los volúmenes. Esta época culmina con Las señoritas de Aviñón. En dicha obra se distorsionan los rostros y aparecen formas geométricas con diferentes puntos de vista simultáneos. La mesa de abajo se ve desde arriba y las señoritas desde el mismo nivel, es decir, de frente. Habría creado la obra más innovadora desde el Renacimiento italiano. A partir de aquí, empezó a crear paisajes que rompían con el principio de la perspectiva en obras como Fábrica, demostrando que el mundo era un lugar fragmentario, con superficies irregulares. Estaba inventando el cubismo, que sería el punto culminante de su originalidad. La capacidad de renovación picassiana se desbordará con el estallido de la Gran Guerra, alternando las más variadas orientaciones, cubista, realista, clásica, expresionista, para culminar en su espectacular Guernica en el año 1937, obra que pretende ser un grito desgarrador de denuncia contra la barbarie bélica. Pintó el alarido de un caballo mortalmente herido, el pánico de una mujer en la casa que arde, la agonía del guerrero y la mujer que llora con su hijo. La paleta es muy austera y casi se ha suprimido el color, blanco, negro y matices de gris para acentuar el terror. Así se mostró no solo una revolución política de Picasso, sino también una revolución estilística. Tras la Segunda Guerra Mundial, se acentuó el gusto de Picasso por lo monstruoso que combinó con una alegría vital y lúdica. Picasso era un hombre con una personalidad seductora y repulsiva, y quizás por ese motivo tuvo tantas mujeres en su vida. Como se dice en el vídeo, lo único a lo que Picasso podía ser fiel era a su arte. La peculiaridad en todo esto fue que cada vez que una mujer entraba en la vida de Picasso, su arte viraba radicalmente. Si observamos los diferentes retratos de cada una de ellas, podremos ver grandes diferencias entre los estilos utilizados. Picasso transformó el arte, destruyó siglos de tradición, forjó nuevos nexos entre el mundo antiguo y el contemporáneo, y tras su muerte, en el año 1973,
nos legó un mundo artístico que plasma todas las contradicciones de la vida moderna. El surrealismo se desarrolla en un periodo inestable de entreguerras, en el que los intelectuales tratan de comprender la profundidad psíquica del hombre, los sueños y el inconsciente. Sigmund Freud aportó la base científica e ideológica. El origen de este estilo es literario, lo trasciende para convertirse en una actitud ante la vida, crítica y a la vez constructiva. En el año 1924, André Breton escribe el primer manifiesto surrealista, donde se definirá y describirán las bases de este movimiento. Esta tendencia planteaba no solo el uso constante de la provocación, la insatisfacción por la realidad y los materiales de desecho, sino también, y sobre todo, la profunda convicción de que la razón no era más que un molesto corsé, otro límite artístico que impedía el desarrollo libre de la imaginación. Existe un punto en el espíritu a partir del cual la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, lo pasado y lo futuro dejan de percibirse contradictoriamente. El surrealismo se deshizo como movimiento en 1944, debido a la Segunda Guerra Mundial, pero la tendencia se extendió por todo el mundo y aún hoy sobrevive. Artistas como Magritte, Delbos, Duchamp, Masson, Man Ray y Ernst se acogen a él, pero es en España donde aparecen dos de los máximos exponentes del surrealismo del siglo XX, Dalí y Miró, siendo además cada uno de ellos el mejor representante de las dos modalidades existentes. Encontramos por una parte el surrealismo figurativo, que se caracteriza por tener un realismo formal, pues a pesar de sus deformidades y transformaciones, nunca abandona la referencia real de los objetos. Destacar la figura de Dalí, un pintor que utilizaba, además de un colorido brillante, una técnica muy minuciosa y elaborada, llena de elementos reales, pero unidos de forma irracional e inconexa, tal y como puede apreciarse en Placeres iluminados, creando así escenas insólitas, a veces plegadas de ambigüedades. Por otro lado, existe el surrealismo abstracto, realizaciones más o menos abstractas que no reproducen las formas naturales. Tiene a Joan Miró como máximo representante. Sus creaciones están formadas por asociaciones fantásticas, signos simbólicos, ondulaciones y curvas que imponen a su obra un carácter rítmico y festivo. Este estilo tan propio aparece en todas sus obras, con una constante de vivos colores, estrellas, lunas, filamentos, llenos de lirismo y emotividad, como se puede apreciar en el Carnaval del Arlequín. Estamos en la sala vanguardista del Museo Fundación Juan Marc, donde podemos ver obras de Miró y Dalí. Albert Gleizes y Jean Metzinger fueron, además de pintores, teóricos del cubismo y autores del ensayo Du Cubisme, publicado en 1912. Lo que hemos podido ver en esta exposición es la reedición de 1947. El texto iba acompañado de 11 estampas, de artistas como Pablo Picasso, Juan Gris,
Marcel Duchamp, André Derain y Georges Braque. Durante el último tercio del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, tuvo lugar una intensa edificación ligada al fuerte proceso de industrialización, a la revolución tecnológica y al crecimiento de las ciudades. En estas, los barrios burgueses o ensanches contrastaban con los suburbios obreros. Más población significaba construir estaciones de ferrocarril, fábricas, mercados, puentes. Pero en estas ciudades surgen problemas a los que el urbanismo ofrece soluciones como la construcción de bulevares arbolados, calles radiales, leyes para regular las condiciones sanitarias y la densidad de edificación. Se utilizan nuevos materiales de construcción, como el hierro, el vidrio, el acero y el hormigón armado, que permiten edificar rápido y a precios moderados. Además de los materiales, las primeras tendencias arquitectónicas del siglo XX, aunque son diferentes, conllevan una serie de características comunes. Plantas de menor altura, ventanas apaisadas, composiciones muchas veces asimétricas, tienen carácter utilitario, práctico y funcional, y la decoración es sobria. Dentro de la primera mitad del siglo XX encontramos dos tipos de arquitectura, la racional y la orgánica. Pero antes de adentrarnos en estas, deberíamos mencionar un movimiento arquitectónico que surgió en las postrimerías del siglo XIX y que influyó de alguna manera en ellas. Se trata del modernismo o Art Nouveau. Este movimiento se fraguó hacia 1890, alcanzando su máximo esplendor en el 1900. Declinando en la primera década del siglo XX, si bien en algunas partes, como en Cataluña, perduró considerablemente. Los arquitectos modernistas no solamente cuidaban la estructura del edificio. Gaudí fue un innovador en el aspecto estructural, sino que también la decoración de la fachada y el mobiliario interior. Es un estilo más bien decorativo. El rasgo más típico del estilo modernista es la línea ondulante y asimétrica, unas veces de ritmo lánguido, otras llena de energía, y que forma a menudo motivos ornamentales de gran complejidad compositiva. Entre los arquitectos más importantes de esta tendencia cabe destacar al belga Victor Horta, al francés Héctor Guimard y al español, ya mencionado, Antonio Gaudí, que con obras como el Parque Güell, la Casa Milà, la Casa Batlló y su obra maestra, la Sagrada Familia de Barcelona, obtuvo un renombre internacional. El modernismo llega a Mallorca como un reflejo de lo que estaba pasando en Cataluña, de la mano de arquitectos como Gaudí, Domènech i Montaner y Rubió i Raspail. La confluencia de diferentes factores económicos y culturales, la industrialización y sobre todo el incipiente turismo propiciaron la construcción de edificios renovadores. El Gran Hotel fue construido entre los años 1901 y 1903. Es la primera obra modernista realizada en Palma de Mallorca y representa el convencimiento que el turismo se convertiría en uno de los principales agentes del desarrollo económico de la isla.
encontramos delante del Parlament de las Islas Baleares, una muestra más de la arquitectura mallorquina de principios del siglo XX. Tanto el Forn Fondo como el Forn del Teatre pueden considerarse dos ejemplos de la influencia del modernismo aplicado a la decoración exterior de un local comercial. Can Casasayas y Pensió Menorquina son dos edificios proyectados simultáneamente y de idéntica composición. Fueron construidos con un año de diferencia y ejemplifican una vivienda plurifamiliar de este estilo. Con todo esto, podemos decir que la arquitectura modernista preparó el camino para la aparición de un nuevo lenguaje arquitectónico. Centrándonos en los movimientos arquitectónicos de la primera mitad del siglo XX, el primero en encontrarnos cronológicamente es la arquitectura racionalista. Se trata de un estilo que transcurre en Europa durante el periodo de entreguerras. Su fin primordial es tratar de poner de acuerdo las exigencias artísticas con las necesidades prácticas y económicas, es decir, tiene un fin funcional. Por lo tanto, la función de un edificio condiciona la estructura del mismo y, consecuentemente, sus formas. En este sentido, sus principales características son la mezcla de volúmenes incrustándose unos con otros, el cubo, el cilindro y la esfera. Es una arquitectura desornamentada. Se valora de igual forma el exterior y el interior de los edificios. Predominan las formas ortogonales, ya que la forma curva aumenta el coste de las construcciones. Las formas verticales se alternan con las horizontales y a través del uso del cristal se penetra también en el espacio interior. Para el arquitecto racionalista, la belleza de un edificio radica en su funcionalidad y en el empleo apropiado y eficaz de los materiales utilizados en la construcción. Entre los arquitectos más destacables de este movimiento tenemos a Mies van der Rohe, Walter Gropius y Le Corbusier. La arquitectura de Mies van der Rohe se caracteriza por la sencillez de los elementos estructurales, su composición geométrica, la visión libre del espacio y, por supuesto, la ausencia total de ornamentos. Lo más importante es la belleza pura de los elementos y la funcionalidad que estos poseen. Esto se ve reflejado en una de sus principales obras, la Casa Farnsworth. Walter Gropius será de los primeros en exaltar los valores de la técnica y sus posibilidades productivas. Una de sus obras más reconocibles es la construcción de la Bauhaus, una de las construcciones más emblemáticas del racionalismo, un edificio de volúmenes puros y grandes superficies acristaladas. Le Corbusier es otro de los grandes maestros del racionalismo, quien divulgará y popularizará los principios del nuevo estilo. En su obra, como en la Villa Savoy, mezcla la pureza de las formas y la fuerza de los volúmenes. Su estilo está marcado por algunas características recurrentes,
como los pilotes, las amplias fachadas de vidrio o los techos terraza. Por otra parte, la arquitectura orgánica surge en Estados Unidos, influenciada por la Escuela de Chicago hacia 1940, cuando se produce una crisis del racionalismo, aunque acepta muchas de las soluciones técnicas aportadas por este. Como rasgo distintivo, podemos decir que los organicistas defienden que todo lo que el hombre haga tiene que entenderse no como un desafío a la naturaleza, sino como un proyecto de ella. En este sentido, se toma al hombre como referencia constante. De este modo, sus principales características son: usa materiales naturales, arcilla, madera, piedra, para mantener siempre su relación con la naturaleza. Las formas pierden el geometrismo anterior, deben responder a las formas naturales. La acústica, la armonía de los colores, el medio ambiente se tiene que trabajar para que el hombre se encuentre a gusto en el interior del edificio. La construcción debe crecer de dentro hacia afuera y extenderse de acuerdo con las necesidades de quien lo habita. La principal premisa consiste en lograr una armonía entre el hombre, el ambiente y el edificio. El arquitecto internaliza que él y su obra son parte de un todo y que sin ese todo, él no es nada. Uno de los arquitectos más representativos y al que se le reconoce como precursor de la arquitectura orgánica es Frank Lloyd Wright, pues reaccionó con fuerza contra la arquitectura funcional y racional. En sus propias palabras, lo que importa no es si la forma sigue la función, sino que la forma y la función se unan. Lo que hizo Frank fue hacer que la estructura se extendiera de adentro hacia afuera, con espacios interiores amplios y continuos, de acuerdo a las necesidades reales de quien la habita. Su obra más representativa es la Casa de la Cascada, que en esa época se convirtió en la casa más moderna del mundo y en la que demostró el profundo conocimiento que tenía de la naturaleza. Wright humanizó la arquitectura, poniéndola al servicio del hombre. Supo recoger e integrar las ideas principales de la arquitectura racionalista, pero siempre tuvo presentes las características del hombre o del grupo de hombres a quien iba destinado el edificio. Consiguió desarrollar una arquitectura adaptada al ambiente que rodea la construcción, bajo la premisa de que el edificio ha de nacer a partir del suelo en el que se alza. Como conclusión, podemos decir que gracias a estos movimientos vanguardistas hemos aprendido que el arte es un lenguaje plasmado en una gran diversidad de objetos realizados para usos y aplicaciones diversas. Sin embargo, muchos de los objetos que hoy consideramos obras de arte carecieron originariamente de una función artística. Las portadas góticas o las pinturas de Altamira no fueron creadas para ser estudiadas por los historiadores o para estar en un museo, aunque hoy en día hayan cobrado una condición artística. Por ello, hay que tener en cuenta que la presión ejercida por el arte contemporáneo ha sido la que ha hecho mirar con otros ojos a artistas y movimientos olvidados en el tiempo. La vertiginosa y acelerada aventura del arte del siglo XX ha transformado por completo la historia del arte, cambiando radicalmente sus métodos, sus ámbitos y sus límites.